Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros, y bienvenidas y bienvenidos a una franja de Gaza muy, pero que muy feliz. El Zamora Club de Fútbol está al 90 y muchos por ciento, o como mínimo a más del 90% en la fase de ascenso a Segunda División A. Y faltan todavía 3 jornadas. Algunos diremos, y seguramente con razón, por una vez y sin que sirva de precedente, ojalá empezara el playoff mañana, porque el equipo está lanzado. 3-0 a la Sociedad Deportiva Ponferradina el otro día, y si bien es cierto que, como argumentaba Mehdi Nafti, el marcador puede sonar exagerado, la realidad es que la superioridad fue manifiesta, hasta el punto de que Fermín Sobrón pues simplemente tuvo trabajo para cumplir el expediente, para que en casa se cercioraran de que de verdad estaba jugando el partido. Una paradita en la primera parte, otro tiro en la segunda, es decir, 2 lanzamientos en total. Muy poco comparado con lo que suele tener que parar o con lo que suele tener que trabajar. Desde luego, trabaja siempre Fermín, porque siempre juega con el pie, da salida limpia, organiza como un mediocentro desde atrás. Eso no se lo puede negar absolutamente nadie, pero desde luego que el otro día fue protagonista secundario, afortunadamente, y no porque no valga para ser actor principal. Porque el equipo, yo creo que el equipo, eso que llevamos reclamando desde principio de temporada, yo por lo menos, es lo que el otro día se pudo divisar en el Ruta de la Plata. Un equipo en toda su extensión, en toda la extensión de la palabra, cuando más importa, cuando más interesa, cuando más cunde. A día 3 de mayo, bueno, pues día 2 de mayo, cuando quedan 3 jornadas para el final, cuando ya el desenlace es inminente, cuando ya los entrenadores dicen no se puede trabajar mucho más para lo que queda de temporada, simplemente es optimizar lo que ya se ha trabajado hasta ahora, cuando ya no hay margen de error, cuando ya se decide todo, cuando ya uno se tiene que posicionar de manera definitiva y no hay marcha atrás, pues en ese momento es en el que el Zamora está dando lo mejor de sí, porque son 12 puntos de los últimos 15. Si nos retrotraemos más atrás, son 23 de los últimos 30. Una derrota en los últimos 10 partidos, que fue contra Unionistas en unas circunstancias festivas, lúdico-festivas. Ya lo analizamos en su momento. Y creo que ese vídeo está un poco infravalorado, porque si bien di palos, dije también que si eso era un oasis en el desierto, o simplemente era, bueno, un pozo momentáneo en el desierto, pues que podíamos salir a la superficie, y así fue. Eso simplemente fue una zanja de un día. Lo demás, con mejores y peores sensaciones, con más o menos holgura, normalmente con menos holgura, pero hasta llegar a lo del otro día, a una segunda parte primorosa, celestial, antológica. Pues ha pasado por muchos puntos, pero siempre con un resultado positivo desde el mes de marzo. Me recuerda muy mucho a lo de la Andorra la temporada pasada, ese final de temporada que tuvo también con cambio de entrenador incluido, con altibajos, con dimes y diretes, pero con una recta definitiva en la que el equipo daba un olor muy, pero que muy bueno, un olor a gloria, a historia por escribir, a leyenda que merece ser contada. Así culminó, ascendió a Segunda División, y también me recuerda esto mucho a lo que suele comentar en Lo simple no vale Roberto Félix, que dice que él, pues aparte de apuntarse a la doctrina Luis Aragonés de ganar, ganar, ganar y volver a ganar, lo que quería desde el principio de temporada era llegar como motos al mes de abril o mayo. Pues ya está, tal cual, se está consiguiendo, se ha logrado, se va por un camino excelente a estas alturas de temporada. Si bien hace unos meses yo os contaba aquí el día que ganábamos, pues que bien, que había que sonreír, que una individualidad como Abde lo hacía guay, que un jugador como Quique Márquez daba un destello, que un delantero como Losada nos sentaba muy bien. Eh, yo luego, realmente, cuando perdimos ese partido contra Unionistas, pues os vine a exponer que eran victorias un tanto
engañosas algunas de ellas, porque hablaban de un equipo con muchísimo potencial, pero al mismo tiempo premiaban en exceso y podían suponer un exceso de confianza incluso. Pues bien, como se reflexionaba en redes sociales, en Twitter, ¿quién nos iba a decir que la derrota contra Unionistas acabaría por ser, en el fondo, algo más que una derrota y más cerca de ser una victoria? Porque a partir de entonces el conjunto zamorano se ha concienciado, los guerreros rojiblancos están con el cuchillo entre los dientes, sabiendo que aunque en Zamora sea poca gente la que vive, por desgracia, y la que va al estadio, aunque cada vez más, porque el otro día ya fueron más de 5.000 en el estadio, y a ver si pronto podemos tener alguna sorpresa en este canal, los palos llueven cuando las cosas se hacen mal. Y yo creo que nadie quiere exponerse a eso. Y yo creo que los propios jugadores, con Fermín Sobrón a la cabeza, que luego salió a dar esa rueda de prensa, eran conscientes de que se podían reprochar mucho en partidos como el de Unionistas. O incluso en encuentros en los que se ganaba, pero siempre faltaba demasiado para ser un equipo convincente con esas sensaciones que estamos describiendo a lo largo del vídeo. Pues el domingo todo se juntó, el sábado, da igual, el sábado, domingo, la jornada que acaba de finalizar, todo se combinó para que el Zamora brillara con luz propia. En una segunda parte que si el otro día yo comentaba que lo de Mario García, nuestro señor de los remedios, me recordaba muy mucho, de alguna manera, por la localidad de nacimiento, a lo que pasaba en el España-Italia con el penalti de Huiza y demás, pues aquí tengo que decir que después de los cuartos de la Eurocopa vienen las semis, porque en esas semis de Eurocopa España en 2008 ganó 3-0 a Rusia y realizó una segunda parte colosal, providencial para conseguir el pase a la final definitiva. Pues esta vez lo que ha conseguido el Zamora es una segunda parte también primorosa, una victoria por 3-0 y un pase a la final de aquella manera, porque los playoffs no son otra cosa que una final dividida en tramos, del 1 al 4, esperemos. Eso comenzará a finales de mayo. Mientras tanto, ahí toca gestionar el éxito, es decir, que no se suba del todo a la cabeza, pero al mismo tiempo que no se vayan esas buenas sensaciones, porque lo del otro día de Carlos Ramos, participando en 2 goles de los 3 de manera directa, cediendo el penalti para que lo tirara Carbonell en el tercero, o lo que es lo mismo, en realidad participando en los 3 goles de manera decisiva, sí que para mí fue de MVP. Se le entregó al gran capitán el MVP, el mejor jugador del partido, por votación popular la semana pasada contra el Ourense. Es debilidad del zamoranismo y es normal que así sea. Bueno, pues para mí, la semana anterior, aunque Mario García no marcara gol, lo fue. Un pegamento excepcional, incluso cuando no brilla por encima de los demás, como sucedió el otro día en el caso de Mario García. Pero para mí lo de Carlos Ramos el otro día, el sábado, contra la Ponferradina, contra un equipo que se puede quedar sin playoff contra todo pronóstico, aunque todavía tiene margen y en estos 3 partidos va a pasar absolutamente de todo. Qué bien que podamos nosotros estar un poco libres de eso. Fue sensacional lo de Carlos Ramos. No solo por los goles, yo intento darle prioridad a los goles, obvio, pero no solo fijarme en ellos. Y para mí desde la primera parte, llevando la manija del partido, muy bien arropado en el centro del campo, porque lo de Mario García sigue siendo muy bueno, lo de Márquez Lozano cada día es un poco mejor para los que les gusta muchísimo y para los que nos gusta un poco menos, pero también reconocemos su validez. Ese centro del campo, que es verdad que en cuanto falte uno de los 3 se ve un poco mermado o un poco indefenso ante la tesitura de tener que reemplazar a uno de los que juega siempre por un perfil muy distinto, pero el otro día y en los últimos encuentros está siendo el reflejo de lo que es el equipo, el centro del campo, y luego todo lo demás funcionando a la perfección. Porque los laterales son un primor. Diego Moreno, tal vez especialmente motivado contra sus ex de la Ponferradina que no supieron apreciar sus cualidades, surcando el carril derecho cada vez con más fondo físico, cada vez más acoplado al equipo y cada vez generando más peligro en ataque y dando más seguridad en defensa. Lo de Miki, el loco de la Codina,
si bien por un lado está Dale Moreno, por otro lado está el loco de la Codina, cada día más cuerdo, cada día más impetuoso, cada día más pundonoroso. Se le suben los gemelos, pero es normal. ¿Cómo no se le van a subir los gemelos? Si es un hombre que lo da todo de principio a fin, incluso cuando algunos miembros del equipo han estado en la lupa a lo largo de la temporada. Los centrales, ese trabajo silencioso para que Fermín tenga precisamente menos trabajo. Los extremos, Abde volvió a intentarlo mucho después de un par de partidos más discreto, más desaparecido, más desacertado. Volvió a ser un elemento que yo dije en la primera parte, igual es este hombre el que vuelve a desequilibrar a nuestro favor el partido, se lo está ganando con un Mario Losada pegándose con todos, el samurái japonés que nació en Madrid, sin embargo, y que incluso vio una amarilla en el minuto 50, decía el personal en la radio, a lo mejor hay que cambiar antes de tiempo a Mario Gozada porque es un hombre que lo da todo, y como lo da todo, también uno de esos que contagia, como yo hablaba de Mario García la semana pasada, igual se expone demasiado a la segunda amarilla. Bueno, afortunadamente no pasó nada. Y luego un Quique Márquez, pues que a mí me dio señales más positivas que en partidos anteriores, siendo el jugador del 11 titular que más margen de mejora tiene, por lo que sabemos que es capaz de hacer y por lo que está dejando de hacer en los últimos partidos, que es marcar diferencias por sí mismo. Pero es un futbolista que, sobre todo en los inicios, en el inicio de partido y en el inicio de la segunda parte, dio toquecitos, hizo jugadas, intentó pases que nos recordaron pues, al Quique Márquez que todos deseamos ver. Pero insisto, para mí no voy a hablar de el peor jugador porque el otro día no hubo jugadores malos en el Zamora Club de Fútbol, no hubo gente a la que se le pueda o deba tirar de las orejas, en mi opinión. Pero sí hablo del jugador con más margen de mejora porque sabemos que lo tiene. Si no lo tuviera, pues diríamos que es un jugador que está cumpliendo también con su papel. Pero luego sale Carbonell y marca de penalti y provoca la jugada del segundo penalti, que es el que transforma porque se lo da Ramos. Carlos Ramos presente en los goles. En el primero llega Eric Ruiz para rematar de cabeza a gol cuando ya había rematado un balón parado que vuelve a ser un arma muy poderosa a favor del Zamora, y en estos detalles también se aprecia la concentración, porque si tú en balón parado ofensivo eres muy bueno durante muchas semanas, significa que tienes más hambre que el otro equipo, o que lo trabajas más, o que tienes más baluartes ofensivos, o todo a la vez, y eso es muy importante. Y después, como fue una segunda parte tan completa, yo quiero hablar de Óscar Pedro Cano Moreno. Porque el pasado mes de febrero, después de no pasar del empate en casa en un partido en el que creo que se le puede reprochar bastante al entrenador, en un Zamora 2 para Caldo 2, en el que el Zamora, como comentaba Nuria Galindo en Twitter, quedaba en octava posición, y Óscar Cano durante mucho tiempo echaba las cuentas de que si hubiéramos ganado aquel encuentro nos habríamos puesto cuartos clasificados, con ventaja amplia o relativamente amplia para lo que se podía aspirar en aquel momento sobre el sexto. Eran unas cuentas de la lechera que no salían. Y decía Óscar Cano después de aquel partido, el entrenador rojiblanco, lo que sí os auguro es que este equipo hasta el último partido va a estar sudando y va a pelear, y que vamos a hacer playoff. Pues sí, amigos, vamos a hacer playoff. Este equipo va a sudar hasta el último partido y va a pelear, pero se equivocaba Óscar Cano, porque vamos a hacer playoff, yo creo, antes de lo que él creía, o debería ser así al menos. Próximo partido en Lugo, después se retira un cacereño que se juega la vida, que ayer goleó fuera de casa 0-4 en Ocarvalliño, al Arenteiro, pero sí, entiendo lo que quiso decir, y no solo lo entiendo, sino que lo ha conseguido. Y aquí yo tengo que hacer autocrítica, revisión de mi hemeroteca, ahora que está tan de moda los zascas de Twitter, también en Twitter Zamora, y comentar un poco lo que me parece el asunto Óscar Cano. Un entrenador del que yo he dudado hasta anteayer de manera literal, pero un entrenador
que el paso del tiempo ha demostrado que hay que confiar en él en esta recta final de temporada. Como lo oís, hay que confiar en Óscar Cano en la recta final de temporada, porque ha conseguido lo que nadie antes en estos 2 últimos cursos había logrado: hacer un equipo. La segunda parte del pasado sábado es de las que cambia impresiones y de las que obliga a reevaluar juicios de valor, porque es muy distinto ganar por la mínima, dejando la sensación de que este equipo gana porque tiene muchísimo talento, porque está en una dinámica muy positiva y porque el entrenador ha hecho ciertas cosas bien, a ganar como se conquistaron los 3 puntos el pasado sábado, golaveraje particular incluido contra la Ponferradina como si hiciera falta, golaveraje general incluido para ponernos a 3 puntos del segundo clasificado como terceros y por encima del quinto y del sexto en bastantes unidades, es muy distinto. Y cuando se percibe una actuación colectiva tan potente como la de la segunda mitad del pasado sábado, cuando el equipo de manera coral se comporta de una manera tan satisfactoria como lo hizo el pasado sábado, uno tiene que detenerse, uno tiene que darse palos por lo que ha hecho mal, y en este caso no es Óscar Cano, sino que soy yo mismo el que tengo que darme palos por lo que he hecho mal. El pasado mes de noviembre yo consideré que era una decisión surrealista y difícil de entender que el sustituto de Juan Sabas fuera Óscar Cano. Bueno, afortunadamente el tiempo me ha dado una bofetada de realidad y ojalá me la siga dando. Tengo que decir, por ser puramente honesto conmigo mismo, que lo que yo pensaría si se vuelve a tomar, volviendo atrás en el tiempo, esa decisión de que el sustituto de Juan Sabas sea Óscar Cano, sería exactamente lo mismo. Otra cosa es cómo lo expresaría yo y si al cabo del tiempo tendría que envainármela y reconocer que la decisión de la dirección deportiva, sea por el motivo que sea, tuviera Vizcaíno la confianza en Cano por el motivo por el que la tuviera, lo que sea, pero de cualquier modo, esa decisión al cabo de unos meses se ha demostrado como muy impopular, porque yo creo que cuando todas las aficiones están en contra del trabajo de este míster, las aficiones de los equipos anteriores que ha tenido, quitando la del Castellón, cuando el 90% de aficionados no lo vemos claro, pues es cierto que la decisión es impopular y por tanto difícil y por tanto meritoria el tomarla en aquel momento, pues se ha demostrado con el paso del tiempo que si bien el Zamora, como todos los equipos de Primera Federación, siempre puede tener mejores entrenadores, porque hay místers en Primera División que están ganando Champions, que están ganando ligas, pero a esos no puedes aspirar. Pues si bien se le pueden meter todos los matices que uno quiera, la realidad dicta que de cara a esta recta final de temporada no hay mejor entrenador posible para esta plantilla, quizás para otras sí, pero para esta plantilla no hay mejor entrenador que Óscar Cano en el Zamora Club de Fútbol. Arrojo las armas y le doy al César lo que es del César y a Óscar lo que es de Óscar y al vizcaíno lo que es de vizcaíno. Porque se ha demostrado. Es que cuando el fútbol te deja en evidencia o te hace ver que estabas equivocado o refleja una realidad con la que tú no contabas, pero con la que estás contentísimo de tener que contar, yo creo que el ejercicio de honestidad es venir aquí y exponerlo delante de todos vosotros. Igual que yo expuse, pues lo que no me gustaba absolutamente nada de la decisión, de la trayectoria, del currículum, del pasado, de lo que podía ser el futuro inmediato de Óscar Cano en el Zamora Club de Fútbol. Pues yo creo que es de justicia. Es decir, en cada momento lo que uno piensa y lo que uno cree y argumentarlo y decir por qué cree cada asunto en cada momento. Yo lo hice, ya digo, creo que seguiría pensando lo mismo que creía en aquel momento, pero pues que quizás debí dar más beneficio de la duda a la gente profesional que se juega su dinero para tomar decisiones. Y si
se juegan su dinero en tomar una decisión, por muy extraña, por muy impopular y por muy chocante que resulte en aquel momento, pues tal vez tuvieran un as bajo la manga. Y es que Óscar Cano ha sumado. No he mirado datos porque no me interesa. No creo que sea este un vídeo para mirar datos. Es un vídeo para quedarse con sensaciones, que yo creo que son más importantes. Pero si no me equivoco, tiro de disco duro, Óscar Cano ha sumado 46 de 75 puntos desde que llegó, que es más del 60% del puntaje, como diría Pellegrini, mientras que con Saba se habían sumado 12 de 30, que era exactamente el 40%, 40% frente a 60%. No he mirado los datos, pero creo que no me estoy equivocando, porque suelo seguir muy mucho la actualidad de Zamora, como todos podréis comprobar. Y lo más importante, ha sabido adaptarse, ha sabido sacar lo mejor de la plantilla, le ha sabido exprimir todo el jugo mientras ha conseguido por el camino resultados, aunque no acabara de ser el equipo redondo. Al final, en esta sí me salgo con la mía. Está jugando Mario García. Al final, en esta también me llevo la voz cantante. La defensa de 5 era pan para hoy y hambre para mañana. Al final, lo de ser un equipo fuerte, rocoso, y que no estuviera a expensas de la inspiración ofensiva de fulano o de mengano, es lo que tiene que ser para un equipo que quiere jugar playoff. En esas me he salido con la mía, pero es que por el camino Óscar Cano ha sabido maniobrar, porque al principio había defensa de 5 y funcionó durante un tiempo, porque a continuación había defensa de 4 y ese fútbol canoa que se intentaba al principio, fútbol asociativo, pasó a hacer fútbol secano, es decir, pragmatismo máximo, doblando las posiciones en las bandas, siendo un equipo muy previsible, pero al mismo tiempo que lograba ganar por la mínima para superar la crisis del mes de febrero, en el mes de marzo. Fútbol secano, como comento, y ahora después del fútbol canoa y del fútbol secano, ha llegado a la ciudad, muchachos, peloteras y peloteros, ha llegado el fútbol mecano. Después de la canoa, después del secano, este es el fútbol mecano, el que junta lo mejor de las dos etapas, como ha dicho Óscar Pedro Cano Moreno en varias comparecencias. Lo mejor del fútbol canoa y lo mejor del fútbol secano, consiguiendo así enmascarar lo peor de ambas etapas. También porque el fútbol mecano ha germinado justo después del varapalo contra Unionistas. Creo que está muy claro de qué etapa a qué etapa, o de qué fecha a qué fecha, van tanto el fútbol canoa como el fútbol secano, como el fútbol mecano. Está bien delimitado en el tiempo, con este juego de palabras, con el apellido de Óscar Pedro Cano Moreno, cuándo ha tenido que virar y cuándo lo ha hecho con acierto para poder proporcionarnos un equipo ganador, soñador y motivador de cara a lo que queda de temporada, en la cual este equipo, esta afición, este club tienen que estar más unidos que nunca en torno a un objetivo: el ascenso a Segunda División A. Romper el techo cristal histórico de este equipo y no solo jugar el playoff, sino ganarlo. Creo que todo el mundo nos lo merecemos. Pienso que cada palo que aguante su vela, todos tenemos que hacer autocrítica de cuándo hemos sido injustos y tenemos que ser justos y, por supuesto, si las cosas vuelven a ir mal, volver a decirlo, pero pensar que hasta el momento el camino que se ha recorrido, cuando nadie daba un duro por nosotros, ni nosotros mismos dábamos un céntimo, es muy, pero que muy satisfactorio. Somos terceros. Es posible que en algún momento nos venga un poco de bajón antes de terminar la liga, porque esto es así, el fútbol siempre te está esperando a la vuelta de la esquina, la perfección no existe y no vamos a esperar que ahora mismo el Zamora sea perfecto, pero lo que sucedió el sábado está muy cerca de rozar ese estado de felicidad absoluta. El estado de felicidad se ha instalado en la Ruta de la Plata y lo que queremos es que no se vaya. Lo que consideramos es que ahora mismo estamos donde queríamos estar al principio de temporada, por el camino más agreste, como dicen los de Unionistas.
ad aspera no, ad astra per aspera. El aforismo latino es así. Pues el aforismo zamorano que les tomamos prestado a los vecinos también es así. Ad astra per aspera. Al camino de las estrellas, por el camino más escarpado. Pero el recorrido, si acaba como todos deseamos, anhelamos y vaticinamos a estas alturas, merecerá y habrá merecido la pena. Porque el otro día, lo de la segunda parte contra la Ponferradina no es cualquier cosa. Es una segunda parte de las que te obliga a recapacitar de verdad, a hacer propósito de enmienda, a hacer objeción de conciencia y a darte cuenta de que nos queda mucho por disfrutar aquí juntos todavía en estos, esperemos, casi 2 meses que nos quedan de competición, mes y medio, el 20 de junio, más o menos, día arriba, día abajo. ¿Dónde estaremos? ¿Cómo estaremos? ¿Qué haremos aquel día? Bueno, pues el fútbol dirá, pero por lo pronto hay que felicitarnos. Y sí, Óscar Pedro Cano Moreno, señor entrenador, hasta final de temporada voy a confiar a tope en ti porque te lo has ganado y porque no confié nunca y no acabé de estar tranquilo hasta anteayer. Pero el fútbol y tú os habéis encargado de cambiarme la opinión. Vamos a hacer playoff y vosotros que lo vais a ver y yo que lo voy a contar. Así que mientras tanto, decidme en comentarios qué os parece todo esto. Soy un auténtico veleta. No tengo ni idea de fútbol. Esto no hace falta que lo digáis. Esto es así. Yo no tengo ni idea de fútbol. Pero sí que creo que tengo idea de honestidad, de autocrítica y de disfrutar con el Zamora, cuando el Zamora se merece que uno disfrute con él. Así que comentad, disfrutad, difundid, dadle like, preparaos para el playoff, porque esto es un hecho. El próximo día se puede certificar, si no es el próximo día será el siguiente y esperemos que sea antes de la última jornada. Con factor campo a favor en la primera eliminatoria, si conseguimos ganar los partidos, con ese segundo puesto que todavía está por ahí, con un cuarto puesto que es verdad que está al acecho nuestro, porque nos puede quitar el tercer puesto. Bueno, es igual. Vamos a hacer playoff, quedaos con eso. Y con eso me quedo yo. Así que dadle mucho cariño al vídeo. Al Zamora Club de Fútbol hay que arroparlo cada vez más. Esto está siendo así. Al final, cuando el equipo le da, la afición responde y nosotros seguimos respondiendo. Así que lo dicho. Nos vemos muy pronto. Próximo día, Lugo, Anso Carro, habrá que sachar, pero por lo pronto, ¡aupa Zamora! Nos vemos pronto. ¡Vamos a hacer playoff! ¡Ah!